Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos a Control en Acción, un espacio que a partir de hoy ustedes tendrán de manera permanente con la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, quien ha creado para ustedes este programa con el fin de que ustedes conozcan un poco qué pasa con el control fiscal, pero especialmente que tengan clara esa responsabilidad que tenemos ustedes y nosotros de cuidar lo público, de responder por aquello que nos pertenece a todos. Hoy tenemos un invitado muy especial para iniciar este programa. Estamos hablando de esa voz institucional que nos habla del control fiscal territorial, que nos habla de nuestros recursos, que nos dice qué está pasando y cómo se han ejecutado. Les estoy hablando del Contralor Departamental del Valle del Cauca, el doctor Adolfo Weimar Sinisterra Bonilla. A él y a ustedes nuevamente bienvenidos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Sore. Es un gusto y es un placer estar aquí en este recinto y sobre todo entrar a los hogares de los vallecaucanos para hablar de la responsabilidad que, como tú dices, es compartida por todos y de la cual no nos podemos abstraer. De entrada queremos decirles que el control fiscal, aunque parece ser un tema un poquito ladrilludo, realmente va a ser tratado de manera muy amigable con cada uno de ustedes. Por eso esperamos que nos hagan llegar sus dudas, sus preguntas, que participen con nosotros y que nos den, ¿por qué no?, como muchas veces usted lo plantea, ideas para trabajar de la mano por los recursos públicos de nuestro departamento. Por supuesto, Sore, el tema del control fiscal no es un tema ajeno a la cotidianidad de los habitantes de una región. Es básico entender la estructura del Estado y en consecuencia entender cómo está ubicado y cómo funciona el control fiscal. Espero que en esta oportunidad podamos hablar de manera muy sencilla y entrar a los hogares de los vallecaucanos. Así va a ser, pero antes de empezar con eso yo me hago una pregunta que seguramente se pueden hacer muchos de ustedes. ¿La gente sí sabe realmente qué es la Contraloría, qué hace la Contraloría o qué es el control fiscal o cómo nos estamos situando nosotros en ese ejercicio? Evidentemente uno se aterra cuando, no obstante a que interlocuta con personas que tienen una mediana capacitación, encuentra que no está claro en la conciencia colectiva lo que es el control fiscal, lo que son las contralorías, para qué sirven y hasta dónde están limitadas sus funciones. Pues yo lo voy a invitar a que miremos precisamente eso. Nosotros salimos a las calles de nuestra ciudad y de nuestro departamento y estuvimos preguntándole a la gente qué es la Contraloría, si sabe de qué estamos hablando, qué hace o para qué sirve, y esto fue lo que nos contestaron. ¿Sabe usted qué es la Contraloría Departamental? Sí, la que lleva todo esto del municipio, de los departamentos. Sí, lo he oído nombrar. Sí, vigila los recursos que le llegan, por decir, de la gobernación a los municipios. No, yo no lo sé. Claro, es un agente fiscalizador de los recursos del departamento. No sé qué es la Contraloría Departamental. No sé qué es la Contraloría Departamental. La mayoría de la gente nos deja un poquito tristes, ¿no? No saben qué es la Contraloría Departamental, pero seguramente la han oído nombrar, ¿no? Saben o la han oído mencionar, pero no tienen claro cuál es la función realmente de la Contraloría. Empecemos por ahí, Contralor. Sí, es básico entender en términos generales cómo funciona esto. Sucede que estamos en un Estado social de derecho y en este Estado social de derecho, según la Constitución del 91, hay tres ramas del poder público. La rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Pero de igual manera hay unos organismos que son unos organismos de control y que son autónomos, no pertenecen a ninguna de estas tres ramas del poder público, porque lo que ejercen es un control sobre las actividades de alguna de estas tres ramas del poder público. Verbigracia. El organismo de control Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría vigila la conducta de los servidores públicos de estas tres ramas del poder público. De igual manera, la Contraloría General de la Nación y, por remisión expresa del artículo 272 de la Constitución, las Contralorías Territoriales. La Contraloría General y las Contralorías Territoriales vigilan la utilización, la correcta utilización, la correcta gestión de los recursos públicos. Entonces, el Estado colombiano, en cada una de las tres ramas del poder público, ejecuta unos recursos para poder cumplir con su actividad misional. Entonces, la Presidencia de la República, las gobernaciones, las alcaldías, tienen unos recursos que les son asignados a través de ¿qué? A través de los impuestos. El Estado colombiano, los que sostenemos el Estado somos los contribuyentes. Todos ustedes
contribuyen al sostenimiento del Estado. Y la Contraloría es la entidad que está encargada de vigilar que esos recursos que ustedes pagan, que todos los contribuyentes pagan, efectivamente sean correctamente utilizados por cada una de las personas que integran las tres ramas del poder público. En ese sentido decimos que la Contraloría lo que hace es eso, es mirar si los recursos públicos que tienen las diferentes entidades para cumplir sus tareas los ejecutaron bien, los invirtieron bien, cumplieron con lo que les correspondía realizar. Y que esos recursos públicos son o llegan a través de cada uno de nosotros. Exacto. Mediante los impuestos, mediante los tributos. Exacto, Sore. O sea, aquí es importante que la comunidad sepa que evidentemente la Contraloría vigila de que cada una de estas ramas del poder público, incluida la rama ejecutiva, que es la que más ejecuta, su nombre de ejecutar, es la que más ejecuta recursos públicos, lo haga de acuerdo con lo que es una función, una finalidad para la cual fue creada. Entonces ahí tenemos lo siguiente. Los ministerios, los departamentos administrativos, las alcaldías, los municipios tienen unas funciones que le han sido delegadas por la Constitución y la ley. Verbigracia. Los municipios que están certificados, por ejemplo, tienen el manejo de los recursos de la educación. Les llegan los recursos de la educación. Y esos recursos de la educación los tienen que invertir en el mejoramiento de la calidad educativa, en la cobertura, en el mejoramiento de la infraestructura educativa. ¿Qué hace la Contraloría? La Contraloría vigila que esos recursos que recibe realmente vayan destinados a esas funciones para las cuales fueron creados los organismos respectivos. Encontramos que cuando se utilizan los recursos de manera diferente o de manera ineficaz frente a las funciones para las cuales fueron creados estos organismos, la Contraloría actúa endilgando las correspondientes acciones de responsabilidad fiscal. Entonces yo se lo pongo más puntual. En el Valle del Cauca, la Contraloría vigila los recursos que se establecen o que se ejecutan en el Valle del Cauca. Por ejemplo, la gobernación tiene unos dineros que ejecuta para cumplir con sus funciones como gobernación o como administración central, y posteriormente llega a la Contraloría y lo que hace es hacer una revisión de si esa forma como fueron destinados fue la adecuada y se hizo de la manera correcta. En caso de que no, entonces adelanta, digamos, unos procesos. Exacto, Sore. Y ahí es importante insistir en lo siguiente. Antes de la Constitución del 91, recuerdan ustedes que teníamos la vetusta Constitución del año 1886, con las reformas que se dieron a través del tiempo. Antes de la Constitución del 91, lo que había era un control previo y perceptivo. ¿Qué significaba eso? Que en cada entidad pública había una persona encargada de vigilar previamente que las decisiones que fuera a tomar la administración fueran decisiones correctas. Pero eso se degeneró en una coadministración. Entonces encontramos funcionarios de las Contralorías que impedían la correcta utilización de los recursos sobre pretexto de dádivas y demás. Eso se degeneró en el país. A partir de la Constitución del 91, el Estado dice, vamos a cambiar este sistema. Vamos a pasar de un control perceptivo, previo y perceptivo, es decir, antes de que se tomen las decisiones, a pasar a un control posterior y selectivo, que significa que las Contralorías llegan cuando ya las decisiones son tomadas por la administración pública. Pero entonces, para seguir hablando de eso, yo le digo que paremos un momentico ahí. Nosotros vamos a hacer un pequeño cortecito para seguir ahondando en qué pasa precisamente en ese ejercicio del control fiscal que se hace el día de hoy a partir de esos cambios que se sufrieron con la Constitución. Sin embargo, también los quiero invitar para que vean que en la Contraloría se hace más que hablar del ejercicio del control fiscal. Se fortalecen los conocimientos sobre este tema y por eso hemos preparado para ustedes una agenda especial que nos cuenta qué estamos haciendo en los diferentes municipios de nuestro departamento.
Volvemos a Control en Acción, este espacio de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca creado para ustedes, para que conozcamos del control fiscal. Nos explicaba en principio el Contralor cuáles eran como esas funciones misionales que tiene la Contraloría Departamental, digamos las Contralorías territoriales. Pero hablemos de la Contraloría que usted maneja, de su Contraloría, del ejercicio que usted hace. ¿Cuál es esa filosofía que hoy tiene la Contraloría del Valle bajo su administración? Bueno, evidentemente sobre lo que manifestábamos anteriormente, se pasó de un control anterior y perceptivo a un control posterior y selectivo. Eso implica que las Contralorías llegan cuando ya se han tomado ciertas decisiones. Y cuando ya se han tomado ciertas decisiones, muy probablemente hay muy poco que hacer. Lo único que hay que hacer es resarcir el patrimonio público. Es decir, seguir en un proceso de responsabilidad fiscal, demandar a alguien y tratar de recuperar la plata que se perdió. Eso en muchas oportunidades resulta casi que difícil y no imposible. ¿Qué hemos pensado nosotros? Y esa es la filosofía con la cual ha movido la Contraloría. Yo siempre indico sobre que el cambio estructural que debe haber en la defensa de los recursos públicos, en la lucha contra la corrupción, parte de dos pilares fundamentales. El primero, la comunidad debe conocer y debe empoderarse del ejercicio del control fiscal. La comunidad debe participar en la veeduría y en el control de los recursos públicos. Y la comunidad a veces no sabe cómo hacerlo. Ese es el trabajo que empezamos a hacer desde el año 2012 que llegamos. A enseñarle a la comunidad cómo hacer para defender ella los recursos públicos, que como se dice, los recursos públicos son de todos. Y la segunda parte es trabajar en la sensibilización y culturización de los servidores públicos para que entiendan que los recursos públicos, como decía un ex candidato presidencial, son sagrados. Los recursos públicos son de todos, no son de ninguna persona en particular. Y desde esa perspectiva hemos venido trabajando en esos dos contextos, lo cual créame que en este momento nos está llenando de satisfacción por los resultados que hemos venido encontrando. O sea, ese es el plus. La Contraloría sigue haciendo lo que tiene que ver con lo que le indilga la Constitución, es decir, sus procesos auditores o de vigilancia y de mirada sobre cómo se ejecutaron los recursos públicos, pero además de eso y de la recuperación del detrimento o de aquello que se ha perdido, como bien lo decía usted en principio, se ha dedicado a hacernos entender a todos los vallecaucanos que los recursos públicos es un tema en el que sí podemos todos estar vigilantes. Vigilante, perfecto. Adicionalmente hay que tener en cuenta, esto se maneja en varias vías. Una de esas vías es el control fiscal micro, el control fiscal macro y la participación ciudadana. En el control fiscal micro hemos diseñado todas unas herramientas para hacer control fiscal en tiempo real, para permitir que la comunidad participe del control, para estar revisando periódicamente la información que nos es suministrada por los sujetos de control. Ese trabajo de control fiscal en tiempo real viene liderado por la Contraloría Departamental con fundamento en dos herramientas fundamentales. La primera, RCL, una herramienta que había dejado la anterior administración de la Contraloría, una herramienta positiva. Ahí es cuando nosotros tenemos que rescatar las cosas buenas y desde esa perspectiva darle continuidad. RCL es una herramienta que permite rendición periódica de cuenta por parte de los sujetos de control y fiscalización en tiempo real de parte de la Contraloría. Y el otro tema, enriqueciendo RCL con algunas modificaciones que le hemos realizado, está el tema del observatorio, en el cual dentro del proceso de control fiscal micro, es decir, auditorías que realizamos en las diferentes sujetos de control, la comunidad tiene la posibilidad de analizar, de observar en tiempo real lo que estamos haciendo y aportar, enriquecer el proceso auditor para que cuando saquemos un informe de auditoría lo saquemos totalmente objetivo y enriquecido por la comunidad. Usted nos ha hablado de dos aspectos misionales importantes como son el control fiscal micro y la parte de responsabilidad fiscal y del tema de la culturización. Precisamente yo quiero que ustedes conozcan de primera mano con algunas imágenes cuál ha sido ese proceso de culturización que hemos venido realizando en la Contraloría Departamental del Valle para que al regresar ampliemos un poquito sobre ese tema. Trabajar en nuestra comunidad por el impulso de una cultura de control y vigilancia de los recursos públicos que de manera sostenida y duradera aporte en la reducción progresiva de los índices de corrupción ha sido uno de los lineamientos que desde el primer día de su posesión se trazó el actual Contralor del departamento y bajo el cual la Contraloría ha logrado realizar un sinnúmero de actividades que buscan sensibilizar a todos los vallecaucanos en torno a una misión. Lo público es de todos y su cuidado también es nuestra responsabilidad. En ese sentido, hemos trabajado con los servidores públicos del departamento en capacitaciones para combatir la cultura del todo vale, reconociendo la importancia
en la prestación del servicio como funcionarios y el adecuado manejo de los recursos públicos que administran, con la comunidad organizada, veedores, juntas de acción comunal, sindicatos, entre otros, fortaleciendo herramientas conceptuales en torno a la gestión pública, la participación ciudadana y el control fiscal participativo. En las instituciones educativas públicas del departamento, trabajando con estudiantes de los grados 9, 10 y 11, con el fin de sensibilizarlos en las nuevas formas y mecanismos de participación de la comunidad educativa, permitiendo el fortalecimiento de la democracia, el ejercicio de la ciudadanía, la responsabilidad social y la formación de una cultura política y cívica hacia la vida en sociedad, con los jóvenes universitarios en un ejercicio abierto que enfoca el diálogo a volver sobre las prácticas colectivas para la defensa de lo público, entendiendo la movilización estudiantil como una forma de poder llevar a cabo esa responsabilidad que a través de la sanción moral puede aportar a la transformación social. Finalmente, con la comunidad en general, se han desarrollado distintas agendas ciudadanas, las cuales buscan fomentar la participación de la ciudadanía en el ejercicio misional de la entidad, a través de las auditorías articuladas. De igual forma, se viene implementando una estrategia novedosa de información y comunicación que involucra la intervención social en espacios públicos e institucionales, como escenario de aprendizaje, para generar conciencia social frente a la vigilancia y protección de los recursos públicos, a partir del uso de una herramienta única en el país, como lo es el observatorio. Bueno, se ha hecho de todo, Contralor, y ponerlo a hablar de cada una de estas actividades, tendríamos que tener otro programa para eso, aunque vamos a tener esa oportunidad. Pero ¿cuál puede ser el objeto que lo mueve a trabajar con estos diferentes clientes de la entidad o con los diferentes públicos que tenemos en el departamento? Claro, Sore, la comunidad debe entender que el control fiscal es responsabilidad de todos y que no puede quedar en una gestión exclusiva del Contralor Sinisterra. El Contralor Sinisterra termina el 31 de diciembre de este año, su gestión, pero debe quedar en el imaginario colectivo, en la conciencia colectiva, que independientemente de la persona que llegue a ocupar el cargo, el control fiscal no puede retroceder. La culturización en la defensa de los recursos públicos no puede retroceder. Todos los vallecaucanos debemos proteger los recursos públicos. En la Contraloría Sore somos 146 funcionarios aproximadamente, y 146 funcionarios para vigilar más de 3 billones de pesos, para vigilar más de 156 sujetos de control con sus diferentes dependencias y sus diferentes actuaciones administrativas y contractuales. Es prácticamente imposible hacerle un control fiscal tan efectivo con tan poco personal. Queremos que al finalizar este ejercicio hayan en el departamento del Valle del Cauca más de 4 millones de ojos de personas vigilando la correcta utilización de los recursos públicos. Queremos que todos se involucren en la defensa y que no se pueda nunca más echar para atrás la participación comunitaria en la defensa de los recursos públicos en el Valle del Cauca. Pues creo que el mensaje es claro. Usted hoy nos ha dado mucha información y seguramente para ustedes hablar de la Contraloría o escuchar todo lo que hace la Contraloría puede ser mucho para el momento. Sin embargo, tengan la tranquilidad de que en este espacio cada 8 días estaremos con ustedes contándoles, desglosándoles cada elemento, enseñándoles cómo pueden articularse con nosotros para trabajar precisamente por esa misión de la que hablaba el Contralor Departamental, trabajar y cuidar por lo público porque es responsabilidad de todos. Contralor, yo le agradezco mucho que esté con nosotros, pero sobre todo que nos haya permitido a la entidad tener este espacio de contacto con la comunidad. Muchas gracias, Sore. Hace parte de la responsabilidad social y de la responsabilidad personal que tiene todo el equipo de trabajo de la Contraloría Departamental. Ya es hora de que la comunidad se involucre en la defensa de los recursos públicos y todos nuestros compañeros allá en el día a día están poniendo lo mejor de sí para sacar esta actividad de control fiscal adelante. En este último espacio que nos queda de tiempo, para la Contraloría o para su periodo, ¿cuál es la meta que se propone la Contraloría? ¿A dónde quiere usted dejar este ente de control del departamento? Bueno, la Contraloría Departamental del Valle siempre ha ocupado sitiales de honor.
Recuerde usted la última evaluación que hizo la Auditoría General de la República con la Corporación Calidad. Obtuvimos los mejores puntajes en todos los sentidos, en liderazgo, en organización, en trabajo colectivo, en iniciativa, en creación de informática. En todos estos aspectos tuvimos unos puntajes sobresalientes y desde esa perspectiva la entidad debe seguir quedando posicionada, pero sobre todo seguir quedando comprometida, como en efecto lo están los funcionarios nuestros, en la defensa de lo público y en una defensa transparente, que permita la articulación con los diferentes actores de la sociedad y que permita que de alguna manera el control fiscal deje de ser una herramienta exclusiva de unos cuantos de la Contraloría. Una de las secciones que hemos preparado en Control en Acción es un espacio para la editorial, es decir, para tratar temas importantes que sean representativos tanto para el control fiscal o para el departamento. En esta oportunidad tenemos un invitado especial, es el director operativo de Control Fiscal de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, el doctor Jorge Quiñones. Él es una persona conocedora de este tema, pero sobre todo que ha sido propositiva a raíz de esa filosofía que ha implementado el Contralor del Valle actualmente en nuestra entidad. Él tiene un tema importante, habla de esos cambios, de esa mirada que hoy ya tiene la Contraloría del Valle, pero que se debe volcar a la medición de los resultados reales y del impacto que tiene una buena ejecución de los recursos públicos. Yo los invito a que escuchen esta reflexión. Uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy es sobre las innovaciones al proceso de control fiscal. Básicamente, el proceso de control fiscal nace con la Constitución Política de Colombia en el año 91 como una función pública, pero esta función pública fue enmarcada dentro del proceso de la Ley 42 de 1993 bajo dos aspectos importantes. Uno que tiene que ver con los sistemas y otro con los principios. Los sistemas de legalidad, la parte de gestión, la parte financiera y los principios que tienen que ver con la efectividad, eficiencia, equidad y valoración de los costos ambientales. Sin embargo, al transcurrir de estos 22 años después de la Ley 42 del 93, ha presentado varias inquietudes. En especial, ha tenido unas evaluaciones que tienen que ver con la deficiencia en este proceso. Y la deficiencia básicamente está enfocada, primero que todo, porque no existen unas herramientas y unos mecanismos para evaluar en forma permanente la efectividad, la eficiencia, la equidad y la economía de estos del patrimonio público. Y la segunda razón, que tampoco existen herramientas para evaluar los costos ambientales. Sin embargo, en la Contraloría Departamental del Valle del Cauca estamos en un proceso de innovación hacia unos cambios que necesita el control fiscal para un enfoque mucho más sistémico como red y segundo que tiene que ver con satisfacer unas necesidades básicas de la comunidad, de tal forma que el principio o la forma como se hace el control fiscal tiene que cambiar hacia unas exigencias de la comunidad, hacia una globalización y hacia un mandato constitucional en pro de la defensa de los recursos públicos. Esta es la razón de ser. Cambiar la mirada del control fiscal, ¿no? Pensar en ver un poco más la satisfacción de la ciudadanía. Sí, efectivamente, sobre el modelo de control fiscal que tenemos necesitamos optimizar el ejercicio de control para un control en tiempo real. Y en tiempo real implica que cuando se están ejecutando las acciones por parte de la administración, nosotros debemos llegar de manera inmediata para prevenir de que se consumen los daños al patrimonio público. De eso más o menos es lo que habla el doctor Quiñones en su editorial y del cual hemos sido abanderados con la herramienta de RCL y con la herramienta del observatorio. Una conclusión, Contralor, ¿qué le podemos decir hoy a los vallecaucanos que se conectan por primera vez con Control en Acción sobre el tema de la Contraloría? Abrimos la puerta, estamos aquí. Exacto. Desde esa perspectiva es necesario que ustedes sepan, vallecaucanos, la Contraloría Departamental del Valle es consciente y en este primer programa lo que ha hecho es esbozar en términos generales la función de control fiscal. Van a venir unos programas subsiguientes en donde vamos a mostrar las herramientas prácticas que tiene la comunidad con el propósito de defender los recursos públicos. Esto no se puede quedar en retórica, esto tiene que ir más allá de tal manera de que usted allá en su hogar, allá en su municipio pueda identificar cómo participar en la defensa de los recursos públicos.
Pues interesante, además porque le aseguro que más de uno debe estar motivado precisamente cuando entiende que cuando hablamos de recursos públicos hablamos del hospital local, hablamos de la administración municipal, hablamos del parque que tiene usted en su casa, hablamos de la universidad pública, hablamos de todo aquello que a veces no consideramos nuestro, pero que en el fondo sí hace parte de eso, que es nuestra responsabilidad, velar por su buena utilización. Así es. La responsabilidad de los recursos públicos, como tú lo manifiestas, a veces se cree que es solamente los recursos que maneja la alcaldía, o que maneja el hospital, o que maneja el puesto de salud, o que maneja el rector de un colegio. No, los recursos públicos son todos los elementos, todos los bienes adquiridos con el erario. Y desde esa perspectiva, también es responsabilidad de nosotros cuidarlo y velar por su cuidado. Pues le agradecemos mucho, Contralor, por habernos acompañado en esta oportunidad, por contarnos efectivamente qué está pasando, o qué es la Contraloría y qué está pasando con ella, cuál es la meta que se ha propuesto para presentársela a los vallecaucanos. Y para esa interacción yo quiero invitarlos a que le pongan mucha atención a la información que tenemos a continuación.